Mi esposa engañó y usó mi dinero para mantener a su amante. Pero su reacción al descubrirla fue más fría, calculadora y humillante de lo que jamás imaginé. Nunca pensé que mi mundo se vendría abajo por algo tan brutal. Todo comenzó una noche en la que, por casualidad, revisé el estado de cuenta de una tarjeta que casi nunca usábamos. Los cargos eran sospechosos. Cenas lujosas, hoteles, regalos caros, y todo con fechas y horas en las que yo trabajaba horas extra para pagar nuestras deudas. Sentí un frío recorrerme la espalda. Algo no cuadraba, y lo peor es que, en el fondo, ya sabía la verdad. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá, con las luces apagadas, escuchando el reloj de la cocina marcar cada segundo de traición. Cuando ella entró por la puerta al día siguiente, con una sonrisa fingida y el perfume de siempre, supe que tenía que enfrentarla. Lo que no sabía era que esa conversación marcaría el inicio de una caída emocional que todavía no sé si he terminado de tocar fondo. El sonido de sus tacones resonó contra el piso de madera cuando cruzó la puerta. Eran las 7:46 de la mañana. Su perfume floral, dulce pero invasivo, llenó la sala como una nube densa. Se detuvo al verme sentado en el sofá, con los codos sobre las rodillas y los ojos fijos en el suelo. No dije nada. Solo alcé la vista, lento, sintiendo el ardor en los párpados por no haber dormido nada. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Todo bien?, preguntó con una voz cantarina, forzada, como quien intenta ocultar algo detrás de una sonrisa vacía. No respondí de inmediato. Estaba sosteniendo el estado de cuenta en mis manos, arrugado, con las esquinas ya gastadas de tanto doblarlo y abrirlo una y otra vez durante la madrugada. Le tendí el papel sin una palabra. Ella lo tomó, y su rostro cambió. Primero fue sorpresa. Luego tensión en la mandíbula. Finalmente, una expresión vacía, como si acabara de apagar una vela por dentro. ¿Y esto?, dijo, fingiendo ignorancia, pero su tono había perdido firmeza. ¿Quieres decirme tú, o prefieres que te lo cuente yo? Mi voz salió baja, grave, sostenida por una rabia tan densa que dolía en el pecho. Silencio. Solo el zumbido del refrigerador llenaba la sala. Ella se sentó frente a mí, cruzando las piernas con una calma que me pareció una burla. Tomó aire y soltó una pequeña risa nasal. No es lo que parece. Me reí. Una carcajada amarga y rota, sin humor, que me salió del estómago como un espasmo. Me puse de pie. ¿Entonces qué es? ¿Te clonaron la tarjeta y el clonador se llevó a tu amante a cenar y al hotel 5 estrellas? Sus ojos se endurecieron. La máscara cayó. Ya no había fingimiento. ¿Qué esperabas? Tú siempre estás trabajando. Nunca estás presente. Solo hablas de facturas, de ahorrar, de números. Yo me sentía sola, vacía. Andrés me escuchaba. Me hacía sentir viva. Ese nombre me golpeó como una bofetada. Andrés. Un amigo de la familia. Había estado en mi casa. Había compartido mesa con nosotros. Y ahora, descubría que mi dinero no solo había financiado cenas y hoteles, sino también su traición. El nudo en mi garganta ardía. Las manos me temblaban, pero no quería que ella lo notara. No iba a darle esa satisfacción. Caminé hacia la ventana, necesitando aire, espacio, algo que no estuviera contaminado por su presencia. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, sin mirarla. Casi 1 año, dijo, como si no fuera nada. Me giré. La miré a los ojos, y por primera vez, vi a una desconocida. No era la mujer con la que me había casado. Era una actriz, interpretando un papel en una obra donde yo había sido el tonto del público. Y lo financiabas con mi dinero, mientras yo partía el lomo por esta casa, dije, casi en susurro. Ella se encogió de hombros, sin una pizca de remordimiento. No tenías que enterarte. No si no hubieras buscado donde no debías. Esa frase, esa maldita frase, fue el golpe final. No se arrepentía. No le dolía. Para ella, el problema no era la traición, sino que yo la hubiera descubierto. Y en ese momento, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. Lo que más me dolió no fue la traición en sí,
sino lo que decía de todo lo que habíamos construido juntos. O al menos, lo que yo creía que habíamos construido. Durante casi 10 años, pensé que éramos un equipo, que estábamos en esto juntos. Desde que nos casamos, sacrificamos cosas, viajes, lujos, fines de semana con amigos. Todo con el sueño de tener una casa, de formar una familia. Yo me mataba trabajando. Tomaba turnos extra, hacía horas dobles. Me negaba placeres simples para que a ella no le faltara nada. Jamás me quejé. Jamás le eché en cara todo lo que estaba dejando atrás por nuestro futuro. Y Andrés. Andrés era un conocido mío. Un tipo al que ayudé en su peor momento. Cuando perdió su empleo, le conseguí una entrevista con un amigo mío. Cuando se quedó sin lugar donde quedarse, fue mi esposa quien le ofreció nuestro sofá por unos días. Días que se volvieron semanas. Ahora entiendo que esa fue la primera grieta. Que mientras yo trabajaba hasta tarde, ellos comenzaban una conexión en la sombra de mi propia casa. Ella nunca me habló de insatisfacción. Nunca me dijo que se sentía sola, que algo le faltaba. Y si lo hubiera hecho, me habría dolido. Sí, pero al menos habría sido honesta. En vez de eso, me sonreía todos los días, me besaba la mejilla, me deseaba suerte en el trabajo, mientras planificaba cenas románticas con otro, pagadas con mi sudor. El nivel de frialdad, la capacidad para mentirme a los ojos día tras día, me dejó completamente desarmado. Cada recuerdo juntos se distorsionó de repente. Nuestra boda, las vacaciones, las conversaciones nocturnas, cuánto de todo eso fue real, cuánto fue solo una actuación. Y lo peor de todo, me hizo dudar de mí mismo. Me preguntaba si fui demasiado distante, demasiado metódico. Si por ser el proveedor descuidé el amor. Pero entonces recordaba todas las veces que le pregunté si estaba bien, si necesitaba algo, si era feliz, y ella siempre respondía que sí, que estaba orgullosa de mí, que todo iba bien. El conflicto entre nosotros no era solo la infidelidad. Era el hecho de que mientras yo vivía en un matrimonio, ella vivía en una mentira. Me quitó el derecho a saber lo que realmente pasaba. Me robó la oportunidad de arreglar las cosas, o al menos, de decidir si quería seguir en esa relación. Me utilizó, me manipuló, y lo peor. Me hizo sentir culpable por descubrirla. Por dentro, era como si estuviera sangrando lentamente. No por una herida abierta, sino por 1000 cortaduras invisibles. Y mientras yo me deshacía intentando entender cómo llegamos a ese punto, ella se limitaba a justificarlo todo con una frialdad que me helaba la sangre. Me tomó días procesar lo que había pasado. No podía comer, no podía dormir. Caminaba por la casa como un fantasma, tropezando con los ecos de nuestras risas pasadas, viendo su rostro en cada fotografía como si me observara desde una mentira congelada en el tiempo. Por las noches, me sentaba solo en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj y preguntándome en qué momento exacto mi vida se torció sin que yo me diera cuenta. Pero algo dentro de mí comenzó a mutar. Al principio era dolor puro, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Luego vino la rabia. No esa rabia explosiva que grita y rompe cosas, era algo más peligroso. Una rabia silenciosa, densa, metódica. Una calma helada que me obligó a observar la situación desde otra perspectiva. No como una víctima, sino como un hombre que iba a recuperar el control de su historia. Yo no iba a rogar. No iba a pelear por alguien que ya me había borrado de su corazón mucho antes de borrar mi nombre de sus labios. Pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados, observando cómo se marchaba con mi dignidad en la maleta. Decidí actuar. No como el esposo traicionado, sino como alguien que ya no le debía ni una lágrima más. Empecé por estudiar su rutina. Sabía que salía 3 veces por semana a ver a su madre. Esos eran los días que aprovechaba para encontrarse con Andrés. Mientras ella se iba, yo escaneaba documentos, revisaba la laptop, leía los correos que había dejado abiertos por descuido, sacaba capturas de pantalla de conversaciones con él. Había mensajes de todo tipo. Confesiones, planes a futuro, incluso fotos íntimas. Algunos pagos estaban a nombre de ella, pero con mi tarjeta. Y otros, directamente,
Eran transferencias desde mi cuenta a la de Andrés. Eso fue lo que más me rompió. No solo estaba con él. Lo estaba manteniendo. Y lo hacía con el dinero que yo ganaba dejando mi alma en una oficina. Mientras tanto, fingía calma. Seguía en casa. Le hablaba lo justo. Ella parecía pensar que me estaba apagando lentamente, que mi silencio era resignación. Una noche incluso se me acercó, quiso abrazarme. Yo la dejé. La frialdad con la que mi cuerpo respondió debió decirle algo, pero no preguntó. O no quiso saber. Esa noche fue clave. Entendí que ella ya no me veía como su pareja, sino como un obstáculo incómodo. Y yo no quería ser eso. Quería desaparecer de su guión de mentiras y escribir el mío. Llamé a un abogado amigo. Me ayudó a asesorarme, a entender mis derechos, a proteger lo poco que me quedaba. Separé cuentas, cancelé tarjetas, incluso recuperé el acceso a una pequeña cuenta de ahorros que ella había olvidado que teníamos. La noche previa a mi partida, preparé una cena como si nada. Cociné su pasta favorita, compré el vino caro que le gustaba, encendí velas. Ella se sorprendió, pero no preguntó. Me miraba con una mezcla de sospecha y alivio. Yo sonreía. Solo quería ver, una última vez, la cara de la persona que destruyó mi mundo sin pestañear. Al final de la cena, brindamos. Ella alzó su copa y dijo, tal vez esto sea una señal de que todo va a mejorar. Yo solo respondí, tal vez sí. Al día siguiente, mientras ella salía para ver a su madre, yo vaciaba el armario. Guardé solo lo necesario, dejé todo lo demás. No quería recuerdos, ni ropa con su perfume, ni cartas viejas. Fui al banco, cerré lo que quedaba conjunto. Cambié cerraduras. Y finalmente, dejé una nota en la puerta. No te preocupes por entrar. Ya recogí lo mío. Lo que queda adentro ya no me pertenece. Ni quiero que lo haga. Suerte con Andrés. PD, no revises law laptop. Ya hice copias de todo. Ese día empezó una nueva etapa. No una feliz, ni siquiera una tranquila. Pero era mía. Y eso ya era mucho más de lo que tenía antes. No me fui solo con mi ropa y mis papeles. Me fui con algo más poderoso, la verdad. Una verdad que ella había enterrado entre besos falsos y promesas vacías, pero que ahora yo tenía en mis manos, documentada, respaldada y lista para explotar, si fuera necesario. Durante semanas, me mantuve en silencio. Ella no sabía dónde estaba. Me escribía, me llamaba, incluso fue a casa de mis padres llorando, diciendo que todo fue un error, que Andrés no significaba nada, que me había confundido. Yo no respondí, porque no necesitaba hacerlo. Ya no se trataba de lo que ella decía, sino de lo que ella hacía cuando pensaba que yo no estaba mirando. Y justo eso se volvió mi ventaja. Porque lo que ni ella ni Andrés sabían es que yo tenía contactos. Personas que sabían cosas. Una de ellas trabajaba en la empresa donde Andrés había conseguido un nuevo puesto. Casualmente poco después de que ella hiciera una transferencia considerable desde nuestra cuenta a una fundación que resultó ser una pantalla. Lo rastreé todo. Descubrí que, con mi dinero, Andrés había montado un pequeño proyecto de consultoría que solo existía en papel, pero que le permitía presumir de empresario. Usaron mi sacrificio como trampolín para su fantasía de éxito. Así que empecé a tirar de los hilos. Primero, mandé de forma anónima un dossier completo con pruebas de fraude financiero a su supuesto socio comercial. No tardó mucho en salirse del proyecto y exigirle explicaciones. Luego, envié un sobre a la empresa de su familia. Porque, claro, Andrés vivía de favores, con copias de los movimientos bancarios sospechosos. Nadie quería estar asociado con alguien que jugaba con dinero ajeno para mantener a su amante. Poco a poco, vi cómo el mundo de Andrés comenzaba a agrietarse. Su cuenta de Instagram pasó de presumir cenas y reuniones a semanas sin publicaciones. Los comentarios empezaron a desaparecer. Luego, los bloqueos. Y finalmente, el silencio. En cuanto a ella, su máscara también comenzó a resquebrajarse. Dejé que creyera que aún podía hablar conmigo. Que tal vez habría una reconciliación.
Respondía con frases cortas, sin emociones. Le decía que necesitaba tiempo, que estaba en terapia, que tal vez podríamos hablar pronto. Mientras tanto, movía piezas legales. Revisaba cada bien compartido. Descubrí que había puesto parte de mis ahorros como garantía de un crédito a su nombre. Contacté a mi abogado y dejamos claro que, en el divorcio, cada centavo sería auditado. No habría acuerdos amigables. No habría atajos. Ella comenzó a desesperarse. Me buscaba en redes, en la calle, en mi trabajo. Pero ya no podía tocarme. Ya no podía manipularme. Una noche, recibí un mensaje largo. Decía que Andrés la había dejado. Que la empresa se había desmoronado. Que estaba sola. Que nadie la entendía. Que yo había sido su única estabilidad. Que ahora se daba cuenta de todo lo que había perdido. Y ahí, entendí la magnitud de mi silencio. Porque no grité, no la expuse públicamente, no la humillé en redes. No me rebajé a su nivel. Solo dejé que las consecuencias hablaran por mí. Y cuando ella cayó, no fue por un empujón, fue porque le quité el suelo bajo los pies. Lo que ocurrió después fue una lenta pero imparable caída. Primeiro Andrés. El que había construido su castillo de mentiras sobre las bases de mi dinero. Cuando su socio descubrió los fraudes y lo denunció, las autoridades comenzaron a investigar. Los documentos que había enviado a su empresa no fueron suficientes para que el escándalo se detuviera. Los bancos empezaron a llamar a su puerta, querían respuestas por las deudas y falsificaciones de documentos. El sueño de una vida sin preocupaciones se derrumbó como un castillo de cartas mal armado. Pero lo que más me divirtió fue que no hubo nadie más dispuesto a salvarlo. La familia de él, que siempre lo había apapachado, lo rechazó. Nadie quería verse involucrado con un fraude tan grande. Andrés, el empresario exitoso, terminó buscando trabajo como un simple asesor. Solo que ya nadie confiaba en él. Nunca mencionó mi nombre. Pero sus ojos decían todo lo que no podía decir. Se daba cuenta de que, sin mi dinero, nada de lo que había construido se hubiera mantenido por tanto tiempo. Él era el arquitecto, pero yo había sido el ingeniero invisible detrás de su supuesto éxito. En cuanto a Laura, su caída fue mucho más sutil. Al principio, intentó mantenerse en pie. Buscó consuelo en sus amigas, en los familiares que aún la respaldaban, pero pronto se dio cuenta de que el terreno que pisaba era demasiado inestable. La ironía de todo esto es que, al final, ella fue la que terminó pagando el precio más alto por su propio engaño. Las personas que antes la elogiaban por ser tan perfecta comenzaron a mirarla con desconfianza. Los rumores empezaron a circular. ¿Sabías que estuvo con Andrés mientras aún estaba casada?, se preguntaban sus antiguas amigas. Y, lo peor de todo, es que nadie la apoyó. Su madre, que siempre había sido su refugio, la culpó. ¿Cómo pudiste hacerlo? Con él, que te dio todo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Con nada, le decía. La vergüenza la devoraba por dentro. La que antes hablaba de los demás con aire de superioridad, ahora no podía levantar la cabeza frente a nadie. Cuando su familia la abandonó, se dio cuenta de que las relaciones construidas sobre mentiras no perduran. Lo irónico fue ver cómo, en lugar de aprender de su propio error, se hundió más y más en una espiral de autodestrucción. Su orgullo, esa armadura con la que se creía invencible, se transformó en su peor enemigo. En su búsqueda desesperada de apoyo, buscó contacto con los mismos amigos que había traicionado antes, pero ya era tarde. Nadie la aceptó de nuevo. La misma manipulación que usó conmigo, intentó usarla con ellos, pero no funcionó. La máscara había caído. Al principio, ella intentó darme lástima. Me enviaba mensajes sobre lo mal que le iba, como todo en su vida se estaba desmoronando. Pero nunca recibí una sola palabra de arrepentimiento. Solo palabras vacías, acompañadas de un sentimiento de desesperación. La ironía de todo esto era que, mientras ella se hundía en su miseria, yo estaba tranquilo. No porque deseara su sufrimiento, sino porque entendí que el universo tiene una forma de equilibrar las cosas. El colapso moral fue lo que realmente la destruyó. Laura, que siempre había tenido el control de la situación,
Ahora no podía ni mirarse al espejo sin ver una persona a la que había traicionado, a la que había arrastrado a un juego sucio y egoísta. La relación con Andrés fue una farsa desde el principio, pero cuando él la abandonó, ella se dio cuenta de que no había nada más que su propio vacío. Nadie le dijo te lo dije. Nadie la humilló. Simplemente, su propia realidad la aplastó. A medida que ella me buscaba, tratando de reconectar, yo seguía en silencio. Mi decisión era clara. No necesitaba vengarme, porque el tiempo se estaba encargando de todo. Nadie podía salvarla. Nadie podía cambiar lo que había hecho. Y lo peor de todo para ella, fue que, al final, todo lo que quería recuperar ya había desaparecido. La vida que había tenido conmigo no regresaría. La vida, muchas veces, tiene esa extraña manera de devolverte lo que pensabas que ya habías dejado atrás. Durante semanas, mi teléfono no dejó de sonar. Primero fueron mensajes de texto, luego llamadas que dejaban una voz temblorosa al otro lado. Laura, a pesar de todo lo que había hecho, no se daba por vencida. Ella necesitaba explicaciones. Necesitaba sentir que aún había algo de ella en mi vida. Una tarde, la sorpresa llegó en forma de una carta. No era como las demás. Estaba escrita a mano, con la tinta desbordada de emoción. El tono era diferente. Ya no había excusas ni promesas vacías. Solo había arrepentimiento y una desesperación que me heló por dentro. Sé que me odias. Lo sé. Pero lo que más me duele ahora es que te he perdido para siempre. Te fallé en el momento en que más me necesitabas, y eso no tiene excusa. Lo que hice con Andrés, me destruyó por dentro. Pensé que me amabas, pero ni siquiera te vi. Perdóname, por favor. Esas palabras me golpearon con la fuerza de una verdad que no esperaba. No me pidió que la perdonara. No me pidió que volviéramos a estar juntos. Solo me pedía que entendiera su dolor, que viera la persona que era ahora, no la que había sido antes. Recibí la carta en silencio, sin saber qué hacer con ella. Mi primera reacción fue de incredulidad. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Estaba buscando mi perdón después de todo lo que había hecho? ¿Después de cada mentira, cada intento de manipulación? Me sentí como si mi mente estuviera en guerra consigo misma. No fue la carta lo que me confundió, sino lo que vino después. 2 días después, Laura apareció en mi puerta. Con los ojos hinchados por las lágrimas, el rostro pálido, parecía una sombra de la mujer que había sido. No era la mujer que me había abandonado por Andrés, ni la que me había engañado tan fríamente. Frente a mí estaba alguien completamente diferente. Vulnerable, rota, como si ya no tuviera nada más que perder. Necesito hablar contigo, dijo, su voz quebrada. Su presencia, que antes me molestaba, ahora me hacía sentir algo extraño. No compasión, sino una inquietud profunda. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Aceptar su arrepentimiento, o darla la espalda de una vez por todas? Ya no sé qué hacer, continuó. He perdido todo. Andrés me dejó. No sé cómo seguir sin ti. No sé cómo seguir sin lo que tuvimos. Por un momento, sentí algo dentro de mí. Una chispa de duda, una leve sensación de compasión que nunca imaginé que volvería a sentir por ella. Recordé los buenos momentos, las risas, los sueños que compartíamos. Pero enseguida, la imagen de su traición se impuso sobre todo eso. La forma en que ella y Andrés se burlaron de mí, de mi confianza. ¿Podría realmente perdonarla? Ella me miró, esperando una respuesta. Su rostro mostraba miedo, pero también esperanza. La misma esperanza que había visto en sus ojos muchas veces antes, cuando me decía que todo iba a mejorar. Sin embargo, ya no podía creer en sus promesas vacías. Algo dentro de mí ya había cambiado para siempre. En ese momento, la tensión fue insoportable. Mi corazón quería gritarle que se fuera, que no tenía nada más que decir. Pero mi mente, racional, me decía que tal vez la verdadera justicia no era vengarse, sino dejarla vivir con las consecuencias de sus acciones. Tal vez el perdón no era para ella, sino para mí. Lo que hiciste me destruyó, le dije, mi voz más firme de lo que me sentía.
Pero no soy yo quien tiene que pagar por tus errores. No puedo perdonarte. No puedo volver a lo que fuimos. No hay más espacio para ti en mi vida. Ella no respondió. Sus lágrimas cayeron sin cesar. Sin embargo, no intentó detenerlas. No dijo una palabra más. Simplemente dio un paso atrás, como si lo entendiera. Como si, finalmente, hubiera aceptado que no había más excusas, que ya no podía manipularme con su dolor. Me quedé allí, mirando cómo se alejaba, preguntándome si había hecho lo correcto. A veces, las decisiones más difíciles no tienen respuesta. A veces, lo único que queda es el vacío que dejan detrás de ellas. El sol comenzaba a ponerse cuando cerré la puerta detrás de mí. La habitación estaba en silencio, pero mi mente no. Había tomado una decisión que no podía dar marcha atrás. Sabía que ya no importaba lo que había sido. El tiempo no retrocedería, las palabras no podían borrarse, y las promesas vacías se disolvían en el aire. La mujer que había sido mi esposa ya no existía. La traición que había vivido no podía ser perdonada. Laura no era una víctima de sus circunstancias. Era una mujer que eligió el camino del egoísmo. Había usado mi confianza como un trampolín para satisfacer su necesidad de algo más, algo que nunca estuvo dispuesto a ofrecerle. Ahora, mientras veía las luces de la ciudad parpadear a través de la ventana, comprendí que el verdadero desafío no era simplemente dejarla atrás. Era aprender a vivir sin el peso de esa traición. El teléfono vibró una vez más. Un mensaje de ella. Por favor, no me dejes así. Lo arruiné todo, lo sé. Pero aún te quiero, más que nada. Lo miré un momento. No hubo rabia. No hubo resentimiento. Solo una sensación de vacío, una desconexión que ni siquiera ella podía llenar. No podía devolver lo que ya se había ido. Y, lo más importante, entendí que nunca había sido suficiente para ella. La verdadera lección que aprendí en todo esto fue que no puedo cargar con el peso de otra persona si ya he cargado con el mío propio. Respiré profundamente, y con una calma que ni yo mismo había esperado, decidí no responder. No valía la pena. Su sufrimiento no era mi carga, sus remordimientos no eran mis errores. No importaba cuán grande fuera su dolor. Ya no era mío. Dejé mi teléfono sobre la mesa y tomé un último vistazo al lugar que había compartido con ella. Las paredes, los muebles, todo parecía ahora extraño. Lo que había sido un hogar se había convertido en un recordatorio de lo que había perdido. Pero también era un símbolo de lo que había ganado. Mi libertad. El silencio llenó la habitación, pero era un silencio diferente. Ya no era la quietud que precede el caos, sino la calma que sigue a la tormenta. La sensación de no depender de nadie, de no cargar con las expectativas ni con los errores de otros, fue liberadora. Era el espacio para respirar, para reconstruir. Cuando finalmente me preparé para salir, lo hice con una sensación de resolución. No había vuelta atrás. Ya no importaba lo que Laura sentía. Ya no importaba lo que Andrés hiciera o dejara de hacer. Lo que importaba era lo que yo eligiera ser a partir de ese momento. Tomé mi abrigo, miré al espejo una última vez, y decidí que el hombre que veía allí sería el que guiaría mi futuro. Un futuro donde no había espacio para el rencor, pero tampoco para la vulnerabilidad que me había permitido ser usado. Al abrir la puerta, sentí una leve brisa en la cara. Era la sensación de salir de una cárcel que ni siquiera había sabido que existía hasta ahora. Ya no estaba atado. Ya no importaba lo que hubiera sido. Era libre. Los días se fueron sucediendo con una calma que nunca había conocido. Mi rutina comenzó a tomar forma nuevamente, pero esta vez con una claridad que me sorprendió. Me despertaba temprano, no por obligación, sino por el simple placer de comenzar un nuevo día. Ya no había pesadillas ni recuerdos de lo que había perdido, solo la certeza de que todo lo que había pasado había sido necesario para llegar hasta aquí. La ciudad, que alguna vez me pareció un laberinto de caos y tristeza, ahora era un lugar de posibilidades. Caminaba por sus calles con una nueva perspectiva, reconociendo la belleza en los pequeños detalles. El sol iluminando las hojas de los árboles, el sonido suave de los autos pasando, las conversaciones a lo lejos.
Cosas simples que antes pasaban desapercibidas, ahora me daban paz. No había rencor, ni frustración. Había perdonado, pero no por Laura, ni por Andrés. Lo había hecho por mí, para liberarme de la carga que llevaba durante tanto tiempo. La verdadera victoria no fue ver a mis antagonistas caer, sino poder avanzar sin arrastrar sus errores conmigo. Mi vida se reconstruyó de forma silenciosa, sin grandes alardes ni gestos. Simplemente me encontré más fuerte, más sabio, y más en paz con el hombre que estaba convirtiéndome. No había necesidad de venganza. El tiempo se encargó de mostrar que el verdadero poder radica en el control de uno mismo.